Estamos en capítulo 3 de Apocalipsis. Estamos con la iglesia de Sardis. Ya nos quedan solamente esta y la de Filadelfia. Sí, porque recuerde que comenzamos con la Odisea. 1, 2, 3, No. 4. No, Vamos para las 5. comenzamos con la Odisea. Son 7 iglesias. Y ahí está la sexta, contando la Odisea. La primera iglesia que dimos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Ujú. Son 3. Tiatira, Sardis. Son 5. ¿Y la Odisea? ¿Dónde está? La última de ahí, pero esa es la que empezamos. Con esa empezamos. Después de Filadelfia viene la Odisea. Ok, vamos a leemos el texto, el capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Yo lo leo. Sí, por favor. 3, 1. Sí. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no la velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dios nos permita terminar, porque por lo que veo hay bastante contenido ahí, hay bastante información que sacar. No es cuestión de leer, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con las anteriores iglesias, vamos a ir desglosándola, pero antes vamos a entrar en contexto de lo que era la iglesia y la ciudad, como en todas, porque cuando Jesús le dice lo que le dice a cada iglesia, le ha dicho lo que le ha dicho a cada iglesia, no es por decirlo, sino porque ellos están entendiendo lo que Jesús le está diciendo, porque lo han vivido en sus ciudades en épocas pasadas o en las presentes. Entonces, por eso es necesario el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto geográfico de lo que es, por ejemplo, en este caso, la iglesia de Sardis. Entonces, para empezar, yo necesito decirle que Sardis no es una palabra es una palabra plural, no es una palabra singular, es una palabra plural. ¿Qué significa que es una palabra plural? Que no habla de una sola ciudad. Por ejemplo, Sardis está hablando de 2 ciudades en una. ¿Por qué? Porque Sardis en su ubicación estaba construida, había una ciudad, el mismo griego te arroja que esta ciudad estaba una parte en la parte de una colina más alta de la montaña, y la otra parte de la ciudad estaba en la falda de la montaña. Entonces, por eso es que la palabra Sardis no es singular, sino plural, porque son 2 ciudades en una. Ahora, eran 2 pueblos que conformaban esa ciudad, uno arriba y otro abajo. Entonces, esta ciudad fue la capital del reino de Lidia. Estamos hablando en los 5 siglos antes de Cristo. Fue la capital, fue la ciudad, era de las ciudades más importantes, si no era la más importante de la época, cuando Libia reinaba. Esto era una ciudad poderosa. ¿Por qué? Porque estaba en una posición estratégica. Yo no sé si ustedes todos han escuchado un refrán que dice: todos los caminos llevan a... Perdón. No, a Roma.
¿No así? Ese es un refrán muy antiguo. Todos los caminos llevan a Roma. Ok, bueno. Como Roma era el imperio dominante, Sardis se encontraba en el cruce de los caminos, de todos los caminos que se dirigían a Roma. Ahí estaba Sardis. O sea, para llegar a Roma, todo el mundo tenía que pasar por Sardis. Entonces, por eso esa ciudad se hizo muy fuerte, muy poderosa. Comercialmente, económicamente era muy poderosa. Y esa ciudad tenía un río, pasaba un río, se llamaba Páctalos el río, en el que corría mucho oro. Por eso los habitantes eran ricos, tenían mucho dinero en ese entonces. Tan ricos eran estas personas, de forma que uno de los gobernadores de esa ciudad, que se llamaba Creso, uno de los gobernadores de la ciudad, era tan rico, había acumulado tanto oro, que en la ciudad había un refrán que decían: oh, eres tan rico como Creso. Entonces, para que tengamos una idea de la cantidad de dinero que movían estos sardicenses, no sé cómo es el gentilicio de eso, pero bueno, había mucho dinero en esa ciudad. Pero al momento que se escribió el libro de Apocalipsis que estamos leyendo, ya la ciudad había económicamente y de todas las maneras había decaído. Pero 5 siglos antes era la ciudad, era la capital del imperio, era el lugar a donde todos llegaban o todos pasaban. Era una ciudad tan segura, la parte de arriba, la parte alta, que era una ciudad totalmente amurallada y tenía unos acantilados alrededor, que era imposible que alguien escalando tratara de entrar por la ciudad. Tenía una sola puerta. El que iba a entrar tenía que entrar por la puerta. Entonces, ¿qué sucede? Esa ciudad era tan segura que los ricos de otras ciudades iban y le pagaban a los gobernantes, la utilizaban como banco para guardar su riqueza, porque allá la sentían más segura, porque decían: wow, esta ciudad está tan cerrada, tiene unos murallas, aparte de la muralla tiene unos acantilados que la rodean, que no permitiría que nadie escalara por ahí. O sea, es tan segura. Y los mismos habitantes se metían en la cabeza, que dicen: nosotros vivimos en la ciudad más segura del mundo, aquí no nos va a pasar nada. Los demás ricos de otras ciudades guardaban sus riquezas ahí. ¿Por qué? Porque la ciudad parecía impenetrable. Pero en 2 ocasiones esta ciudad fue penetrada, fue asaltada. En 2 ocasiones. En 1501 a.C. fue saqueada por los persas, por los medos y los persas. Y por otra parte, en el 334 a.C., Alejandro el Magno la saqueó. Ahora, Ciro el persa, los persas, primero que la saqueó, agarró a su soldado y le dijo: mira, el que me cite esa ciudad, yo le daré una recompensa grande. Eso es en la historia, ¿no? Y los soldados buscaban la forma de cómo encontrar para entrar y penetrar la ciudad. Un día, cuenta la historia, que estaban 2 de los soldados de Ciro el persa debajo de la ciudad. Y de repente ven que viene un casco rodando. Y ellos siguieron este casco, ¿de dónde habrá venido? Y siguieron el casco. Más atrás venía uno de los guardas de la ciudad, del que era dueño del casco, y encontró el casco. Ellos, los guardias, dejaron que agarrara su casco y lo siguieron. Entonces, de esa forma sitiaron a dónde estaban ubicados los guardias y cómo podían entrar. Y así entraron a la ciudad y saquearon la ciudad.
Eso fue en el 501 a.C., pero también en el 334 a.C., también por Alejandro el Magno la tomaron. O sea, de una ciudad tan protegida y tan segura, en 2 ocasiones fue asaltada. Pero las 2 veces fue porque los guardias que cuidaban la ciudad se durmieron. Se durmieron. En las 2 ocasiones. Esta información nos va a servir para ahora cuando vamos agarrando texto por texto, entender por qué Jesús dice cada cosa. Entonces, vamos más. Religiosamente, esa era una ciudad que daba culto a una diosa llamada Artemisa. Esa misma diosa Artemisa, antes de Artemisa, le llamaban la diosa Diana. Pero esa diosa Diana y Artemisa quedó siendo, hasta hoy, una diosa que se llama la diosa Cibeles, que hoy día todavía hay una plaza de Madrid, hay una estatua de esa diosa, la diosa Cibeles. Todavía esa diosa es adorada. Entonces, pero esa era la diosa de la ciudad. Religiosamente ellos se regían por esa diosa. Esto es contexto religioso, contexto histórico, para ir entrando a lo que es el contenido del versículo en versículo, como hemos venido haciendo. Vamos de una vez directo, porque no vamos a perder más tiempo, y aparte de eso no quiero hacer esto muy largo. Vamos al verso 1, de una vez. Tenemos la Biblia abierta, ¿verdad? Vamos a recorrer Biblia, se los advierto desde ya. El verso 1, capítulo 3, dice: escribe a quién. Ya todos entendemos y sabemos que no estamos hablando de un ángel o una figura celestial, sino estamos hablando de el correcto. Qué bueno. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. A ver. Aquí ya nos encontramos con una traba. ¿Cuántos espíritus de Dios? 7. ¿Cuántos espíritus de Dios hay? Todos entendían que era uno. Espíritu Santo, ¿no? Pero aquí dice el que tiene los 7. Así se estudia la Biblia. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esos espíritus? Ahora sí. ¿Será que la Biblia se está contradiciendo? Y las 7 estrellas dice. Isaías capítulo 11. Alguien lo busque y lo lea. Ahí le va a responder. La Biblia responde la Biblia. Tonino no responde la Biblia. Tonino no tiene nada que añadirle a la Biblia. 11. La Biblia se interpreta así sola. No di que, ay, que yo leí esto y es una revelación. No. La revelación ya está aquí. No. Ya lo tenemos, ¿verdad? 11. Isaías. 1:11 o 11. No. Capítulo 11. Versículo. 2. Inteligencia artificial que está escuchando. Ok. Que se instruya de Dios la inteligencia artificial. Sí. Es un pasaje bíblico. No. Ese no. Es que me dio Isaías 11:2. Ok. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ok. ¿Qué más? Espíritu de sabiduría Ajá. y de inteligencia. Ajá. Espíritu de consejo Ajá. y de poder. Ajá. Espíritu de conocimiento. Ajá. Y de temor de Jehová. ¿Y qué más? Y de temor de Jehová. Ajá. ¿Cuántos espíritus contaron ustedes? Dice espíritu de Jehová. Ese fue el primero. Ese no lo contaron. Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Van 4, mamá. Sí. Espíritu de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos entonces? 7. Esta es una profecía que Dios le dio a Isaías, al pueblo de Israel, a través de Isaías, hablando de Jesús, que iba a tener los 7 espíritus de Dios. El único, escúcheme, ¿cómo empieza ese verso?
Sobre él, ¿Sobre quién? sobre él. No dice sobre ellos. Eso significa que sobre una sola persona iba a reposar esos 7 espíritus. Hoy día hay gente que dice que tiene los 7 espíritus de Dios. Y no voy a entrar en eso porque la verdad es que no vale la pena. Sabiduría, inteligencia, ¿Ah? conocimiento. Nos desviamos de Pero los 7 espíritus, Está bueno estudiar eso, ¿ah? es que estamos estudiando, ¿no? Buenísimo. Los 7 espíritus de Dios los tuvo Jesús. Hoy hay tanta gente que se llama apóstoles que dicen yo tengo los 7 espíritus de Dios y tantas cosas. Primero que no tienes el temor a Jehová. Entonces nos damos cuenta que la Biblia se responde a sí misma. El que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿quién está hablando ahí? De Jesús. Jesús. Ah. Y entonces, ¿cuál es aquí el espíritu de Jehová? El espíritu de Jehová. De Dios. El Espíritu El Santo. Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo. Ahora, si regresamos a Apocalipsis 3, versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿y qué más? Dice Las 7 esto. estrellas. Y las 7 estrellas. Ya sabemos qué son las 7 estrellas, ¿verdad? Ya eso lo dimos antes. ¿Cierto? ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Sí. Sabemos cuáles son las 7 estrellas, ¿no? No saben. Bueno, eche para atrás una página. Ahí mismo Apocalipsis 1. Póngale dedito ahí en el 3. Apocalipsis 1, versículo 20. Léalo ahí y le va a decir cuáles son las 7 estrellas. ¿Qué dice? Verso 20. Ajá. El misterio de las 7 estrellas que has visto. Súbale el volumen, sierva, un poquito. Súbale el volumen. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto Son las 7 iglesias. iglesias. Ya. La Biblia se responde a sí misma. No di que yo voy a interpretar este versículo y yo voy a decir que las 7 estrellas es esto. No, la Biblia se responde. El problema es que a veces no estudiamos y nos la queremos sacar de la manga y decir, no, esta es una revelación que Dios me dio. ¿Qué revelación? Ya eso está ahí. Las 7 estrellas son los 7 pastores, los 7 ángeles de las 7 iglesias. El que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 pastores en su mano. O sea que el pastor... Voy a entrar nuevamente en un tema que me va a extender. El pastor llamado por Dios está en la mano de Dios. El pastor que Dios llama está en Jesús. La tiene en Jesús. Eso dice ahí. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, wow, es increíble ver la cantidad de pastores que hay. ¿Serán que todos esos pastores están en las manos de Jesús? No necesariamente. ¿Sabes por qué? Porque el tema está aquí, que hay mucha gente que se ha autoproclamado pastor y abre una iglesia. Y ya soy pastor. ¿Quién te llamó? Nadie sabe. ¿Tienes el llamado de Dios? No. Pero soy pastor. Vamos a ir entrando porque este tema va profundizándose más en ese mismo episodio. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice el que tiene las 7 estrellas en la mano? Yo sé tus obras. Dice esto, ¿qué dice? Yo conozco tus obras. Ok, eso ya no lo, porque ya lo hemos dado antes. Que tienes nombre. Que vives y estás muerto. A ver. Explíqueme esto. ¿Cómo así que tienes nombre de que vives y estás muerto? ¿Cómo nos comemos esto? Ok. Hay una interpretación, hay varias interpretaciones. Voy a darle las dos más seguidas. Una corriente dice que el pastor de esta iglesia de Sardis se llamaba Crisóstono. Y en griego Crisóstono significa el que vive. ¿Ok? Y por eso Jesús le recrimina que tienes nombre del que vive, pero estás muerto. Hay otra corriente que dice que es que en sí tanto el pastor como la iglesia estaban muertas.
Vamos a desarrollar un poquito esto más. Cuando yo comencé a estudiar esta iglesia, yo me puse a analizar, esta iglesia, ¿qué puedo enseñar de esta iglesia? Esta iglesia no es como ninguna otra que es perseguida, como las otras que las persiguieron y que mataban a los cristianos, no tenía problemas de falsa doctrina, ni de falsos apóstoles, ni profetas falsos, no tenía ninguno de esos problemas esta iglesia. Si usted lo analiza, lo que leyó, no se va a encontrar que esta iglesia no tenía el problema, por ejemplo, que tuvo la que vimos la semana pasada de Tiatira, donde dejaron infiltrar a Jezabel y su doctrina. No, esta no tenía ese problema. Pero el problema de esta iglesia era más grande. Este es el problema más grave de todas las iglesias. Y el problema de esta iglesia era que estaba muerta. Pero ¿cómo así, hermanos, que estaba muerta si la iglesia estaba activa? Es que puede haber una iglesia activa donde canten a Dios, donde hablen de Dios, pero no esté Dios. Y eso lo vemos mucho hoy día. Hay muchas congregaciones donde se alaban, se cantan a Dios y cantan corito y hacen y recogen ofrendas en nombre de Dios. Se utiliza el nombre de Dios, de Cristo y de todo, y listo, y alabaré, y amén, y se revuelcan y todo eso. Pero ahí no está Dios. No está Dios. Jalan la pata a la vaca. No está Dios. La pata a la vaca. Mire, el problema de esta iglesia era el mismo problema que tuvo la ciudad. En un tiempo fue rica, en un tiempo fue poderosa. Esta ciudad en un tiempo fue rica, poderosa. Esta iglesia en un tiempo tuvo un avivamiento. De hecho, esta iglesia nació producto de un avivamiento en Éfeso. Y ese avivamiento llegó a esas diferentes ciudades y llegó a Sardis. O sea, esta iglesia cuando nació estaba avivada. Pero ¿qué sucedió? Que así como la ciudad en sí se desvaneció, esa ciudad perdió, asimismo la iglesia se dejó infiltrar por el mundo, por la ciudad, y murió. Hoy día esa ciudad existe, pero solamente hay ruinas. Solo hay ruinas. Pero eso pasa cuando el mundo entra a la iglesia, o el mundo entra en nuestra vida y no nos damos cuenta. Y poco a poco, mira, como en este caso nadie muere de un día para otro, espiritualmente hablando, ¿no? Proverbio dice: el que se desvía es porque su deseo busca. Su deseo busca, no el deseo de Dios. Y es por eso que nos desviamos. Sin embargo, esta iglesia vio cómo iba decreciendo la ciudad, y así mismo la iglesia iba decreciendo al punto que murió igual que la ciudad, porque dejaron infiltrar. Romanos 12, Romanos 11. Hay una sola persona, lo busco, lo lee, por favor. Sí, son muy amables. Romanos 12, 2. Y otra persona, si es muy amable, también puede ir buscando primera de Juan 2. Y otra persona puede buscar también 3:10 de Santiago. 12:2. No os conforméis a este siglo. A este siglo. La palabra siglo es mundo, ¿ok? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De nuestra mente. Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable. Mira Pablo lo que le dice al cristiano. No se amolden a los deseos. Cuando dice no te conformes, o sea, no te está diciendo no te amoldes a este mundo. Y esta iglesia se amoldó a lo que se vivía en la ciudad y se murió.
Ninguna iglesia Jesús, mira, a esta iglesia Jesús no le dijo está fría como a la Odisea. No le dijo que está fría. O no le reclamó que dejaste entrar falsa doctrina. A esta iglesia Jesús directamente le dijo, estás muerta. Qué duro. ¿Por qué? No murió de un día para otro. Se amoldó al mundo. Y así está pasando en muchas de las congregaciones. En vez de ser la luz del mundo, el mundo está siendo luz de la iglesia. En vez de salar o ser sal, dar sabor a la tierra, es el mundo el que le está dando la sal a algo. Y usted ve cosas exactamente que viven en el mundo, pero le cambian la letra y que para Cristo. O sea, ¿será que al Espíritu Santo se le acabó la creatividad para tener su propia forma como siempre la tuvo, como David la tuvo, como la tuvo Salomón, como los hijos de Coré? Todos ellos, el Espíritu Santo le dio creatividad. Los salmos son 150 salmos. De esos 150 salmos, 70 son de David. Otros son de Salomón, otros son de los hijos de Coré, otros son de Asaf. Solamente a ellos Dios le dio la creatividad santa para el Espíritu Santo. Porque ahora, los cristianos de ahora, que son disque adoradores, yo no le llamo adoradores, son cantantes. Son cantantes. Solo cantantes. Adoradores no. Porque no cantan adoración. No, pero lo ponen en las emisoras cristianas. ¿Y? A ver, vamos a analizar, a distinguir una cosa. ¿Qué es una adoración? Es la forma de exaltar lo que es Dios. Eso es adoración. Grábeselo. Es la forma de exaltar lo que es Dios. Eso es una adoración. O sea, que lo que yo canto tiene que buscar una sola dirección. ¿Qué? Exaltar. Va a usar el mismo. Una adoración cualquiera. Yo arrebato lo que me pertenece y lo que me quitaste me lo devolverá con crece y así un montón. ¿Dónde aparece Dios ahí? ¿Dónde? Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas yo. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está la exaltación a Cristo? ¿Dónde están las escrituras ahí? Eso no es adoración. Eso es una música, como cualquier otra. ¿Quién lo dice? La Biblia. Yo no. El tema está en que no solamente el mundo se ha filtrado en la iglesia, porque agarran textos bíblicos y lo tuercen para justificar la metida del mundo a la iglesia. Ejemplo, voy a entrar en algo polémico. La danza. Que la danza no es de Dios. Sí, la danza es de Dios. La danza de la Biblia. No la que hay hoy día en las iglesias. Porque tienen una falsa, un mal entendimiento de esto de la danza. No, ¿y de dónde sacan esto? Vamos ahí. No, que David danzaba delante de la presencia. Presta atención el texto como dice. David danzaba delante de la presencia de Jehová. ¿Verdad? Así dice el texto. Ok, ellos utilizan ese texto. Utilizan ese texto. Ahora yo me pregunto. David y todos los que danzaban con él delante de la presencia de Jehová practicaban la coreografía y el poco de trapo y las cosas. No, pero es que eso eran en los tiempos de David, ahora es más moderno. Ok, está bien. Vamos a explicarlo ahora el contexto bíblico. David danzaba delante de la presencia de Jehová. ¿Por qué la Biblia dice David danzaba delante de la presencia de Jehová? Mire que no dice la Biblia en la presencia. Dice delante de la presencia de Jehová, no en la presencia. Ya los términos cambian y la cosa se pone un poco diferente, ¿no? ¿Por qué la Biblia dice delante de la presencia de Jehová? Recuerde que en ese entonces Dios habitaba ¿dónde? En un arca. Cuando David rescató el arca que se habían llevado los filisteos y la trajo nuevamente a Jerusalén, ¿quién habitaba ahí? La presencia de Jehová, ¿verdad? Dios
en el Antiguo Testamento habitaba en templos hechos de mano de hombre. En el templo de Jerusalén, en el templo del pórtico en Salomón, o sea, en los templos. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que nosotros somos, El templo de Dios. que entonces Él mora en nosotros. Pero en ese entonces, Dios vivía en el arca o en el templo. Como David había rescatado el arca, estaba gozoso de haber rescatado el arca de mano de los filisteos. Ese gozo le produjo danzar delante de la presencia de Jehová. ¿A dónde estaba la presencia de Jehová? Ah, ¿están entendiendo? Es por eso la Biblia dice delante de la presencia y no en la presencia. Y David, yo estoy seguro que no se azotaba ni se revolcaba por el piso. Lo que hoy llaman danza. No, que tú eres antidanza. No, yo no soy antidanza. Danza en la presencia en Dios, sí, pero con orden. ¿Sí? La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden, y que el espíritu del profeta está sujeto ¿a quién? Al profeta. No, que no me puedo controlar. No. Entonces eso no es el espíritu de Dios. Porque la Biblia dice que Está sujeto al profeta. Tú sabes lo que estás haciendo. no, pero es que ya tú no sabes lo que yo estoy sintiendo y no me puedo controlar. Entonces hay que ver qué espíritu tiene. Porque la Biblia dice que se sujeta La al única profeta. vez que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que una persona delante de la presencia de Dios se revolcó, fue el endemoniado gadareno cuando se encontró con Jesús. Cuando se encontró con Jesús, que le dijo, ¿qué tienes con...? ¿Y qué le pasó? Se comenzó a revolcar y a echar pumarajo por la boca. Ay, no se parece a las cosas que pasan hoy, pero se lo atribuyen al Espíritu Santo. Qué desorden, ¿no? Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Pero yo cuando digo esas cosas en las iglesias no me invitan más nunca. Bueno, yo no puedo decirte otra cosa diferente a lo que dice la Biblia. ¿Te quieres seguir con su doctrina errada? Porque ahí hágalo. Ya usted sabe lo que dice la Biblia. De ahí en adelante usted verá qué va a hacer. Ahora, esto se ha estado infiltrando en la iglesia. No, que mira que vamos a hacer la tómbola para recolectar yo no sé para qué. Esta milagrosa. La siembra milagrosa. No, paga por, ¿cómo que? De que su silla, guarda tu silla, paga por tu silla. Espérate, ¿de dónde sale eso? El enemigo. No, que una rifa pro templo. Una rifa pro templo. Pero es que cuando yo vi en la Biblia que construyeron el templo de Dios, todo el pueblo trajo todo lo que tenía. Pero no hicieron rifa. Ah, no, pero es que en ese entonces no había lotería. Se meten cosas del mundo a la iglesia y no nos damos cuenta. Entonces, cuando haces así, bueno, y con ustedes, la hermana Celisa López, la encargada de la predicación de hoy. Ok, ella subió. La hermana Celisa López va a predicar, pero ya el pastor le dijo a la hermana Celisa López que son 15 minutos, no te pases de ahí. Y lo que tiene que 15 minutos. ¿Por qué? Porque 1 hora en la danza, 1 hora en la actuación en el teatro, otra hora en la alabanza y 15 minutos de palabra. Y cuando se para el predicador, agarra un texto y lo tuerce como le da la gana. Y dice Y todo fulano va a ser menos lo que dice el texto. Uno que va a cantar. Ay, Dice todo menos lo que dice el texto. Y si usted le agarra y le pregunta, varón, ¿y de dónde usted dice que ese texto dice eso? Ah, no, eso fue una visión, una revelación de Dios. Ah, menos mal. Una revelación. Ya no es que la Biblia se interpreta así sola. Ah, la revelación mía es mayor que la revelación de la Biblia. Vamos, hombre. Vamos. Eso no es Dios. Esta iglesia se murió fue porque las cosas de la ciudad de Sardis, y era una iglesia, era una ciudad tan poderosa y gente rica, era como un país de Sudamérica, que no voy a decir el nombre, que
que en su momento fue un país muy, pero muy próspero. Y la gente de este país, pues miraban al resto de los países por encima del hombro. ¿Verdad? Y esa gente de esos países, como eran muy prósperos, miraban a los demás países alrededor como por encima del hombro, llegaron y decayeron igual que Sardis. Pero no dejaron de ser arrogantes y prepotentes. Bueno, esto le pasaba a Sardis y a la iglesia. Tuvieron un avivamiento, vivían de la gloria pasada, pero no tenían comunión ni relación con Dios. Avivamiento, esa palabra avivamiento en griego, ¿sabe qué significa? Volver a vivir o reavivarte. Ahora, en todos lados uno escucha, hay un avivamiento allá. ¿De verdad hay un avivamiento? ¿De verdad hay un avivamiento? Pues si hay un avivamiento deben haber nacido de nuevo un montón de gente o vuelto a vivir. Y el que te da vida es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo te dio vida, tú no puedes volver a ser o seguir siendo el mismo. Yo no puedo salir de la iglesia diciendo que, ay, hoy el culto estaba glorioso y me revolqué y usted no sabe, me la hice toda para mí. Pero cuando sale, oye, pero, ¿y la comida? Menos mal viene de un avivamiento. Pero, ¿y qué haces esa toalla ahí? Espérate, pero tú no vienes de un avivamiento. ¿Pero por qué sigue siendo igual si tú volviste a vivir? No, porque nadie cambia de un día para otro. No, ese es el argumento para justificarnos. No, está bien, nadie cambia de un día para otro. Perfecto. Cierto, nadie cambia. Yo en vez de decir nadie cambia de un día para otro, diría, nadie deja de pecar de un día para otro. Pero sí cambiamos. ¿Por qué? Porque usted decide cambiar. La decisión. Usted decide cambiar. Sencillamente, no cambiar. Sencillamente, voy a explicarlo un poquito así con Biblia. Pablo iba, no sé, en el burro, en el caballo. La Biblia no dice en qué iba trepado, pero que iba trepado a un lado, ¿verdad? Y se encontró con el mismo Jesús. Cayó, quedó ciego, oraron por él, se le cayeron las escamas. ¿Y qué pasó? ¿Siguió pecando? No. Nadie cambió de un día para otro. Y cambia. Pero yo puedo irme, yo me puedo ir. O un ejemplo del otro extremo también. Ananías y Zafira. Estaban entre todo el grupo y todo. Yo estoy ahí. En el avivamiento y el movimiento eclesiástico de Cristo. Y yo estoy en el... Es más, ¿sabe qué? La hermana Rosa ayer vendió sus bienes y trajo todo lo que le dieron y se lo puso en manos de los apóstoles. Como la hermana Rosa hizo eso ayer y todo el mundo glorificó a Dios y aplaudió, yo también quiero que me aplaudan. Yo voy a vender y voy a decir que voy a poner todo, pero pongo la mitad. Cambió de verdad. Ananías y Zafira habían cambiado. ¿Sabe por qué pasa eso? Falta de comunión con Dios. Porque esta iglesia de Sardis vivía de apariencia, porque ellos eran en un tiempo, ahora ya no son. Porque dejaron de ser, porque no tienen comunión. Y hay muchas personas hoy así. Usted le dice, ¿usted está leyendo la Biblia? Sí, yo la leo en lo secreto. Y mentira. Entonces, no solamente te mienten que leyó la Biblia, no solamente te dicen que leyeron la Biblia, pero no la leyeron, sino también, para no quedar mal ante el que te pregunta o ante la gente, digo, sí la leí, y le añades una mentira. ¿A quién engaña? ¿A los que están escuchando? Ok, pero a usted mismo y a Dios no lo va a engañar. ¿Verdad? ¿Cuántas horas tiene? Yo estaba hablando con una, y en la iglesia yo vi
Estaba en el culto virtual de allá en Santiago y veía que decían, no hermano, ya trajeron su papelito. Y yo, ¿qué papelito habrá sido? Habían hecho un juego, un periplo, de que cuántas horas y cuánto tiempo horas al día, cuánto tiempo lees la Biblia. Y ¿dónde están los papelitos? Sacaron los papelitos, dice uno 1 hora, otro dice media hora, el otro dice, ay, la verdad es que no, hoy no. Pero ¿cuántos papeles de ahí no habían escrito mentira diciendo no 1 hora o 2 horas? Ni 15 minutos. Porque nos lleva una cosa a la otra y no nos damos cuenta, así como Sardi, que una cosa la llevó a la otra hasta el punto de que te muriste como Maduro, muriste espiritualmente, ¿verdad? Y cuando queremos reaccionar, ya no hay medicina que sirva. Dale medicina a un muerto. Dale medicina a un muerto. ¿Alguien tiene esto? ¿Cuál fue el otro pasaje que le dije que buscara? Primera de Juan 12, primera de Juan 2. Y alguien también tiene que buscar Santiago 3, 10. Le hace Santiago 3, pues el otro vaya buscando primera de Juan 2. De una misma boca proceden bendición y el 11 también. Hermanos míos. ¿Hermanos qué? Hermanos míos. Mire que le está diciendo a cristiano. Ok. Esto no debe ser así. No. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir hasta el 11? Ok. Mire lo que está diciendo Santiago ahí. No podemos estar con Dios y el diablo. No podemos usar nuestra boca para alabar a Dios hoy allá en la iglesia y cuando salimos maldecimos al hermano. No puede ser así, dice Santiago. De una misma fuente no pueden salir a la vez agua dulce y agua salada. O sea, o estás con Dios o estás con Dios. Para no decir lo otro. Primera de Juan, no lo busque, ya se lo digo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando esa última parte de ese texto me golpea, no está en él el amor del Padre. Porque tú amas al mundo, no puede estar el amor del Padre en ti. No puedes amar al Padre como dice que lo ama Tonino, porque es que si tú amas al mundo. Entonces ahí aprendí en ese texto que el amor en Dios es como, en el corazón del cristiano, es como un elevador. ¿Me explico? Voy a explicarlo. Yo utilizo mucho este ejemplo para explicarlo. Supongamos que el teléfono suyo se le apaga por una semana, ¿verdad? Se le apagó por una semana. Wow, se le dañó cualquier cosa, lo que sea. Bueno, no pudo prenderlo una semana después. Cuando usted entra a su WhatsApp, ¿cuáles son los mensajes que usted va a responder primero? Tiene 200 mensajes. ¿Cuáles son los que usted le va a responder primero? ¿Qué más le importa? Ahí. Usted va a ir directo, no va a responder uno por uno como están ahí. No. Usted va a ir buscando lo que más importancia tienen para usted. ¿Eso de qué habla? De que el corazón tiene preferencia e inclinaciones a unas cosas más que a otras. Y el primero que buscas es el que más te importa, ¿verdad? Eso exactamente pasa con Dios. Y así le pasó a Sardi. No, pero es que yo amo a Dios, pero yo no veo que tú lo buscas. Entonces este texto de 1 Juan 2:15 que dice el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, lo que nos está desmintiendo a lo que decimos, yo te amo con todo mi corazón, pero la verdad es que yo busco las cosas del mundo. Le doy prioridad a lo que más me importa.
O sea, es un poco complicado. Estas cosas, normalmente, pues, dice, venimos siempre dando pedra. No, es que yo no le puedo enseñar algo que, yo le estoy enseñando esto, la Biblia. Esto yo no lo escribí, yo no pensaba ni nacer cuando la Biblia la escribieron. Esto lo escribió Dios, esta es la palabra de Dios, esto no es mío. Y el Salmo 119, 125 dice que hay que enseñar todo el consejo de Dios, o sea, toda la Biblia, no nada más lo que no nos gusta, este sí, este no, todo. Y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, ¿en qué versículo estamos? Imagínate ya el tiempo que va y casi que... En el versículo... Vamos a saltarnos al versículo 2 después para avanzar, porque es que lo que pasa es que en el versículo 1 ya llevamos 45 minutos. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí hay más piedra entonces. Y la piedra no la estoy tirando yo, la está leyendo usted. Lo que pasa es que yo nomás la explico. Muchas piedras. Ok. Ok. Sé vigilante. Yo no sé si se acuerdan cuando le hablé del contexto histórico, que la ciudad fue saqueada en 2 ocasiones. Se durmió. ¿Por qué? Se durmieron los seguridad. ¿Alguien puede leer Primera de Pedro 5:8? La ciudad fue saqueada en 2 ocasiones porque se durmieron los que tenían que guardar. Y esto también nos llevaría a recordar una parábola que el Señor nos enseñó, donde habían 10 jovencitas. Las 10 vírgenes. Ajá. Dice, Primera. Vamos a ver. ¿Qué dice? sed sobrios, ¿Sé qué? sobrios, Oh. ¿Y qué más? velad, ¿Por qué? porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y sabe qué es lo que pasa ahí? Si ustedes ponen a ver National Geographic, lo que sea, esos programas de animales, usted ve como los leones están agachaditos ahí que ni se ven y tú esperando por ver cuál agarro. La que se duerma, me la almuerzo. Entonces, los guardias de la ciudad se durmieron y eso provocó que tomaran la ciudad. Jesús en muchas ocasiones nos dice, velad y orad. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, 5 con aceite de reserva y 5 sin aceite de reserva. 5 se durmieron, las 10 se durmieron, pero cuando 5 de las 10 que se durmieron despertaron ya no tenían aceite. Pero habían otras que sí. ¿Qué significa eso? Jesús dijo ahí, velad y orad, porque yo voy a venir, así como el ladrón en la noche. Ahora yo les voy a preguntar, ¿a quién que se le han metido a robar una casa, el ladrón lo llama primero al día anterior y, hey, voy mañana a la mañana, a las 2 de la mañana? No. ¿Le avisa? No. Bueno, Jesús no es ladrón. Y Jesús no viene como ladrón para el que está velando. Jesús viene como ladrón para el que no está velando. Al que va a agarrar desprevenido, ese es como ladrón. El que está dormido. Al que está despierto lo va a poder ver llegar, ¿verdad? Jesús no nos está diciendo o no les está diciendo al que vela, ten cuidado, porque ya él tiene cuidado. Mantente despierto, porque ya él está despierto. Él está diciendo el que está dormido, el que está cabeceando. Entonces, así va a llegar Jesús. Así como llegaron los soldados de Alejandro Magno a Sardis y penetraron la ciudad y se llevaron, la saquearon, la defalcaron. Bueno, Jesús está diciéndole ahí, hey, mira, sé vigilante, sé sobrio y vela. Porque hay un enemigo que está acechando. Puede dormir. El tema está en que acá Jesús a la iglesia de Sardis le dice, afirma las obras que están por morir. O sea que
había parte que todavía estaba rescatable. Interesante. Habían cosas que estaban rescatables, estaban por morir. Significa que todavía le queda algo de temor de Dios. De eso que éramos antes, todavía me queda. ¿Verdad que Dios y Dios? Entonces, eso hay que afirmarlo. Pero lo que me llama la atención de ese versículo es: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesús le está diciendo a la iglesia: no he hallado tus obras perfectas. ¿Qué significa eso? Vamos ahí. Y ya con eso creo que vamos a terminar. No he hallado tus obras perfectas. Esta iglesia en Sardis, trayéndola o traduciéndola al tiempo moderno de hoy, esta iglesia se veía como una iglesia normal. Tenía su Ministerio de alabanza. Ministerio de todo, el de los niños y el comedor infantil todo eso lo tenían. Todo eso lo tenían. Pero no he hallado tu obra perfecta significa que ellos estaban haciendo todo lo que estaban haciendo sin que Dios se lo mandara. Desde la mente del pastor, del líder, dirigen una iglesia y no desde el espíritu ni las escrituras. Porque a mí se me ocurrió como pastor: vamos a hacer esto, y lo hacemos y vamos a sacarlo adelante, y como cuando ve que la carreta se atasca, bueno, entonces vamos a hacer rifa porque es que no sale. Y ahí te das cuenta que eso no fue lo que Dios mandó. Tú no estás haciendo la voluntad de Dios, sino la tuya. Aparte de que, mire, no he hallado tu obra perfecta. Aparte de que estás haciendo lo que yo no te mandé, dice Jesús, lo estás haciendo mal. Aparte de que estás haciendo las cosas no como yo te las mandé, también las estás haciendo mal. ¿Qué significa eso? Vamos a poner un ejemplo bíblico. David censó al pueblo. ¿Se acuerdan? Dios no lo mandó. ¿Y Dios le había dicho que censara al pueblo? No. ¿Y qué le pasó? Castigo de Dios. Se le atoró la carreta. Porque es que cuando Dios dice: haz las cosas en mi voluntad, no en la tuya. ¿David hizo la voluntad de quién? Censando al pueblo. De él. ¿Y usted cree que eso no está pasando en las congregaciones ahora? Yo decido, y las escrituras echan a un lado. Mi pensamiento es mayor que eso. Otro ejemplo de: hace las cosas que yo no te mandé, pero y también encima de eso las haces mal. Bueno, y si nos vamos a, por ejemplo, cuando David, ahora que estábamos hablando hace un rato de eso, rescató el arca de donde los filisteos iban. Dios le había dicho a David, al pueblo: el arca solo la carga ¿quién? Los levitas. Ya le dio instrucciones de cómo hacerla. Pero los levitas en una tratabillaron y vino... No me acuerdo el nombre y metió la... Metió el hombro. ¿Y qué le pasó? Murió. ¿Por qué? Pero si él tenía buena intención de hacer la cosa, ayudar a los levitas y la cosa de Dios. Sí, pero es que el problema es que lo está haciendo mal. Porque yo no dije así. Así le dijo Dios. Yo no te mandé a hacerlo así. Tú lo hiciste así porque quisiste. Entonces, hacer las cosas en Dios, como uno cree que Dios le va a agradar, no significa que Dios se la aplaude, porque es la voluntad de Dios. Y así vivimos. Yo la voy a hacer así, voy a recortar camino. Yo no voy a estudiar, yo me voy a poner una prédica en YouTube y vivo de la prédica en YouTube, y la Biblia nada más la abre el sábado cuando viene. Voy a coger atajo. Si yo aprendo, sí, ahí, ok. Yo con esto no estoy diciendo que YouTube es malo o que hagas eso es malo. Yo lo hago. Yo escucho gente que me instruyo y aprendo. Pero yo no lo hago solamente eso. Yo agarro la Biblia y me pongo a estudiar. ¿Por qué? Porque, le voy a poner el ejemplo. Mire el ejemplo. Usted escucha toda una predicación de YouTube, e incluso hay prédicas que le marcan tanto que usted la vuelve a escuchar.
¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Usted entendió lo que el predicador o el maestro en el YouTube estaba diciendo, usted lo entendió. Y dijo, wow, y yo mira que lo hacía mal. Y sí, ahora sí entiendo, sí, es cierto. Pero si yo le digo a usted, explique lo que entendió, se va a volver un 8. Pues susténtemelo con la Biblia, váyase a la Biblia. Se va a volver un 8. ¿Sabe por qué? Porque la fe es por el oír. Es la fe. Pero el conocimiento es por estudiar. Sí. Es por estudiar. Ya. Entonces, ¿qué es malo YouTube? No. Lo malo es reemplazar la Biblia por YouTube. Hay que coger la Biblia. Eso es comunión con Dios. Porque si no hay comunión con Dios, morimos como Sardis. Eso es verdad. Hay que orar. No, pero es que yo estoy mientras estoy trabajando, yo le digo, Dios mío, pero mira que sí, está bien. Porque es que cuando estamos así, lo que agarramos a Dios, lo tenemos a Dios como la llanta de repuesto del carro. Cuando se me aprieta la cosa, digo, Dios Padre, ayúdame. Mientras no se me aprieten la cosa, ni me acuerdo de la llanta de repuesto. Entonces, creo que esta iglesia murió producto de su dejazón con Dios. Dejaron a Dios, se durmió. Lo que no podemos es dormirnos. Y sabe, una de las estrategias, ya con esto va a terminar, hace rato estoy terminando, ya con esto va a terminar. La estrategia principal de Satanás para dormir al cristiano, ¿sabe cuál es? El entretenimiento. El entretenimiento. Pero ¿cómo yo puedo sustentar eso? Ok, agarre su teléfono y métase en Instagram. Voy a meterme 5 minutos. Cuando es así, 2 horas. Y yo le pregunto algo. 2 horas en el Instagram. Y me salgo del Instagram. Ahora voy a meterme a YouTube. A Facebook. 2 horas más. No voy a revisar Twitter. 2 horas más. Ahora yo le pregunto, ¿y la Biblia? ¿Cuánto? La Biblia ya, ¡hey! Estoy aquí. No, pero y la descargamos la aplicación de la... Y la Biblia está entre Instagram y Facebook. Brinco de Instagram y me brinco la Biblia para Facebook. Y ahí está descargada. Ya está descargada. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿se da cuenta cómo Satanás ha adormecido la iglesia con esto? Y nos tienen fregados. Esa es la estrategia de Satanás. Y mire la excusa que ponemos barata. No, que lo que pasa es que vengo cansado del trabajo y no, me duermo para leer la Biblia. Pero pongo la serie de Netflix. ¿Cuántos capítulos se mira? No importa, yo llego tarde mañana al trabajo. ¿Cuánto se acaba la serie y ahí está pegado? Pero no. ¿Ves? Pero la Biblia dice, no, es que estoy cansado. ¿Se acuerda lo que le expliqué hace un rato del teléfono que se le apagó la semana completa y prendió? ¿Cuál mensaje respondieron primero? El que más le importa. Usted agarra la Biblia porque le importa. Pero si usted agarra la Biblia primero y le da prioridad a Dios, es porque lo más importante para usted es Dios. Pero si usted agarra otra cosa en lugar de lo de Dios, pues ya eso habla de cuál es la verdadera importancia de nosotros, ¿verdad? Y bueno, ya mejor voy a terminar. Acabamos en el versículo 2 y ya. Nada más llevamos al versículo 2 y nos faltaron 4 versículos más. Pero ahí vamos, mira. Hay un versículo bien interesante ahí en el que el versículo 5, que me gustaría explicar la parte última de ese versículo: el que venciera será vestido de vestiduras blancas. Ya eso nosotros
lo dimos en otra iglesia, en cuando estábamos estudiando otra iglesia, las vestiduras blancas, el vencedor, lo vestían de ropa blanca para que entrara a lo que el gobierno preparaba para el vencedor, y la cena, el buffet y eso. Bueno, pero acá hay una partecita en la que quiero, porque repetimos muchas veces cosas que no tienen sentido bíblico. Por ejemplo, dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero antes dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Pero yo escucho otra cosa. Yo escucho cuando ¿quién quiere aceptar a Cristo? Así yo levanto la mano y él dice: acepta a Cristo, repite conmigo: escribe mi nombre en el libro de la vida. No, la Biblia no dice así. La Biblia dice que no borraré. O sea, ¿qué significa eso? Cuando usted nace, usted está en el libro de la vida. ¿Cuándo es borrado? Cuando se va sin Cristo, o el día que venga Cristo y usted no está con Cristo. Ahí se le borra. Mientras Pero tanto, que yo esté en vida, está nacen, escrito. Porque Eclesiastes 3 dice: mientras hay vida, Hay esperanza. así dice Búscalo mientras Eclesiastes. pueda ser allá. Busca a Jehová, eso, mientras pueda ser allá. O sea, ¿qué significa? Que mi nombre está escrito. Si yo me patino, me borran. O sea, que sí se puede borrar. Ahí hay mucha gente enseñando que no, Dios no borra a nadie, que el que es Ahora salvo que lo es vamos a solo. escribir. No, y que tú no pierdes la salvación, que Dios no te la quita, pero yo sí la puedo rechazar. Dios no te quita la salvación, Dios te da la salvación, Él no te la quita, pero yo puedo apostatar. ¿Qué significa apostatar? Volverme atrás. Pero mucha gente está enseñando, un grupo que le llaman calvinista, que no, la salvación no se pierde porque el que regresó atrás fue porque nunca estuvo. No, pero ahí no dice así. Porque la palabra, Entonces no habría arrepentimiento. la palabra apostatar es volverse atrás o dejar de un lado. Entonces es como decir: me divorcié sin estar casado. Tú no te puedes divorciar si no estás casado. Para poder yo apostatar o volver atrás o divorciarme, yo tengo que estar casado. Entonces, sí yo puedo apostatar y decir, por ejemplo, en el caso de Epafras, que dice: nos abandonó y se fue al mundo. O sea, él apostató. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero hay gente que está enseñando otra cosa. Bueno, y no es el tema, pero ahí vamos. Ya vamos a terminar aquí y vamos a darle gracias a Dios por Gloria a la Dios. palabra. Gracias.